Queridos invitados, bienvenidos a todos. Queremos darles a todos ustedes una bienvenida, a todos que están aquí en el Congreso Eucarístico Internacional. Me llamo Jo Fiatot. En el discurso anterior hemos podido disfrutar de un discurso muy interesante sobre la relación entre la caridad y la Eucaristía. Pero debido a la pandemia, nuestro próximo ponente no va a poder estar presente en persona, así que vamos a tener su mensaje a través de un videollamada. David María Jäger nació en Jerusalén, en Tel Aviv, en una familia judía. Y después de sus estudios secundarios, convirtió al cristianismo después de un largo tiempo de retiro en oración. Se siente muy agradecido por pertenecer al pueblo judío y no se puede imaginar que sea de otra manera que sea de origen judío. Durante 19 años era asesor jurídico de la Santa Sede y tenía un papel muy importante en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Israel. Aportaba mucho a las negociaciones que culminaron en 1993 en un convenio bilateral entre la Santa Sede e Israel. La seguridad solo se puede encontrar en la paz, es lo que él dice sobre la situación. Siento un profundo dolor porque no pueda estar presente en persona en mi cuerpo, para poder estar en mi cuerpo, solamente en el espíritu, porque lo esperaba mucho, esta participación en este Congreso Eucarístico Internacional en Budapest. Como que yo sé exactamente que la presencia en persona tiene un significado muy importante y trae muchas gracias. Y quería ir a tierra húngara otra vez porque soy de ascendencia húngara. Mi padre viene del territorio de la antigua Hungría, nació en la monarquía. Por eso siento un afecto muy profundo hacia esta tierra y por el pueblo húngaro también. Con la ayuda de Dios, si esta pandemia acaba una vez y se elimina de la tierra, voy a tomar, si se da la posibilidad, iré otra vez a Hungría. Quiero hablarles a ustedes de una manera muy sencilla, en forma de diálogo, y no quiero darles un discurso académico. Vamos a ver. Por mucho que esta etapa en que vivimos tenga mucha incertidumbre y mucha inquietud en cuanto al futuro de la sociedad y en cuanto al futuro de la humanidad, pero la providencia divina va a darnos y va a encontrar la manera de revelarse. Y va a despejar todas las dudas, aunque sean muy profundas. La providencia divina siempre busca el bien de la humanidad y apoya las misiones de la Iglesia en las cuales se basa el futuro de toda la sociedad, de toda la humanidad. Estas palabras son
son del prólogo de todo el Congreso Internacional. Vienen del tomo que fue editado por motivo de este Congreso. Tal vez no todos ustedes saben de la existencia de este libro, pero no se sientan mal por esto, porque este libro fue editado en Roma en este mismo año. No, perdonen. Fue editado en 1893 por motivo de la celebración del Congreso Eucarístico de 1893, que fue celebrado en Jerusalén, y yo tengo una copia de este libro. Antes de este Congreso que celebramos ahora, publicó una entrevista con el primado de Hungría, Péter Erdő, y en esta entrevista dice: los feligreses cristianos tienen una respuesta a la incertidumbre y la necesidad, la carencia y la falta del sentido de la vida. Y ahora voy a traducir literalmente del italiano. Nuestra vida se basa en la relación personal con Cristo, o sea, esto supone una relación verdadera, histórica, porque Cristo es un agente histórico y la relación con Él se basa en hechos concretos, históricos, que es algo palpable, tangible. Y es dos veces verdad este hecho concreto, porque es un hecho concreto histórico en la vida del Hijo hecho en carne, que entró en la historia de la humanidad y nació en un cierto lugar determinado como hijo de María, nació de su vientre. Y por este hecho concreto de la fe, y nuestra relación también se realiza a través de un contexto histórico en el espacio y en el tiempo. Y déjeme añadir una nota que tal vez los feligreses ya no necesitan. Esta nota, pero sí que necesitan estar presente para ayudar a los demás, a los no creyentes, y darles testimonio de su fe. La encarnación en su esencia es otra cosa que todos los mitos paganos. En cuanto a la presencia real de Dios en la tierra. Entre los topos clásicos de la literatura vemos a Dios muchas veces como Deus ex machina, que alguien que es un creador, pero él salió de afuera del contexto. Y se tratan de un viaje. Nuestra vida es un viaje y Dios no tiene ningún efecto en nuestra vida. Y estos dioses, cuando visitan a la humanidad, a veces regresan a su mundo divino y no tienen nada que ver jamás. Estos dioses en estos topos literarios solo invaden nuestro mundo, pero esto no tiene nada que ver con el hecho cuando el Dios eterno se hace carne, se toma la naturaleza humana, la verdadera naturaleza humana,
la segunda persona de Dios y se vuelve un agente activo de la historia humana. Y en su naturaleza humana, el Hijo se concibe, nace, crece, vive, sufre, ama, llora, y es golpeado, es crucificado, es torturado, es crucificado y muere, es sepultado y luego se levanta de su sepulcro y su presencia se acaba en la historia, en su propio cuerpo a través del misterio de la Asunción. Y como lo dice el Evangelio de Juan, el que viene del Padre y vuelve al Padre, como es revelado sobre él mismo. Si no hubiera vuelto al Padre, si no hubiera cumplido y si no hubiera acabado esta presencia humana en la tierra, entonces no habría tenido naturaleza humana por completo. Pero el cuerpo que vuelve en gloria al Padre, a la casa del Padre, es un cuerpo de naturaleza humana, tiene las huellas de la vida humana con las llagas, como bien está dicho en este prelado, en un prólogo de una misa de Pascua. Jesús vive, el que fue matado, pero aún así vive. No como alguien que no había sido matado, sino alguien que fue matado, pero aún vive. El sacrificio eucarístico y la Eucaristía misma efectivamente como dice el Papa León XIII en su encíclica Mire Caritatis del 28 de mayo de 1902, en cierto sentido la Eucaristía es la continuación y la extensión de la encarnación. Así que, según dice el Papa, el sacrificio superior de manera maravillosa se renova. Según dice el profeta Malaquías, en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. En la Eucaristía, entonces, el cuerpo de Cristo está presente en varios lugares, es decir, en todos lugares donde se consagre el sacramento. Y esta citación también pertenece a la escritura del Papa León. Los congresos eucarísticos celebran justo este sacrificio verdadero y el cuerpo verdadero es la sangre verdadera de Cristo que se vuelve presente en todos los lugares donde se consagra la Eucaristía y no como una ideal, lo más majestuoso que sea, sino donde se ofrece como verdadero sacrificio. Es una realidad sacramental que no es accesible para los sentidos, pero es un acontecimiento, la realidad, y
y la realidad de este sacramento, el cuerpo de Cristo que se hizo carne y luego actuó como agente activo, como participante en la historia humana. El sacrificio eucarístico, de manera misteriosa, es el mismo sacrificio que el Redentor de la humanidad en un cierto día, en un cierto momento de la historia humana, en un cierto lugar, en un cierto punto de la tierra, efectivamente ofreció. Es más, esta recreación sacramental fue instituida por el Señor hecho en carne en una noche concreta de la historia humana en cierto lugar determinado. Necesariamente, debido a la naturaleza de la encarnación, como Dios entró en su propia creación, es decir, al espacio y al tiempo. Por eso, cada momento del drama de la redención se realizó en el espacio y en el tiempo. Y el hecho de que se hiciera carne por el vientre de la Santísima Virgen, de nacimiento en Belén, la primera señal del canal, la predicación y la curación en Galilea, la última cena, la agonía en el jardín de Getsemaní, la crucificación, el entierro y la resurrección, después de la cual el sepulcro donde había estado se quedó vacío. Y durante estos momentos y acontecimientos tomados en los evangelios, todo esto contiene con la Eucaristía en su misterio, necesariamente contiene todo el arco de la vida, de la muerte y de la resurrección, de la vida mundial del Señor, recreando y representando este sacrificio. Porque el cuerpo crucificado fue un cuerpo histórico formado por la vida vivida en él y a través de él, a partir de la concepción hasta el mismo Calvario. La realidad de la Eucaristía, del sacrificio sacramental y de la verdad del cuerpo sacramental de Cristo, todo esto depende de la realidad de los acontecimientos que a través de la Eucaristía se representan de nuevo. El cuerpo eucarístico de Cristo no habría existido si el Verbo hecho en carne no hubiera existido, concebido, si no hubiera sido visible, tangible, concebido por la Virgen y dado la luz por la Virgen. Y además, si no se hubiera sido crucificado, muerto, resurrecto, entonces no se habría creado el sacrificio eucarístico y no se habría creado el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, justo por el carácter histórico de la naturaleza de la existencia humana, que significa que el tiempo se está pasando implacable e irreversiblemente, nosotros no estamos caminando guiados por la fe y no por lo que vemos. Y nosotros no podemos disfrutar del privilegio excepcional de los discípulos que estuvieron allí. Ese tiempo se pasó, no está ya. No podemos regresar a este tiempo. Sin embargo, el espacio sigue estando allí. La tierra que se convirtió en el escenario para el drama de la redención durante la historia y que por eso es mudo, sin embargo, es testigo elocuente de todo lo que pasó por ahí. Por tanto, se llama de manera muy asentada la Santa Tierra.
Y muchas veces lo llaman el quinto evangelio. Y en esta tierra se encuentran muchos lugares santos donde se realizaron acontecimientos muy especiales que fueron parte de la redención. Entonces, aunque no podemos volver al tiempo para ser testigos de estos acontecimientos, sin embargo, somos capaces de volver a los lugares en el espacio. Incluso en una época cuando, incluso más comparado con la época del Papa León XIII, incluso en esta época donde se cuestionan las reinterpretaciones idealistas de la fe cristiana en cuanto a la actuación y presencia de Cristo y la realidad de la Eucaristía. Además, sin dudas, en esta época, las enseñanzas y la eternidad de la Santa Tierra es incluso más fuerte y necesario, porque en los santuarios, cuando se dice el credo apostólico, cuando se dice hic, es decir, aquí, si esta palabra se usa en el lugar adecuado, esto concretiza incluso más la declaración, la revelación de la fe en este acontecimiento. Se concebió aquí, nació aquí, fue crucificado aquí, murió aquí, fue enterrado aquí y se resucitó aquí. Y por favor, déjenme contarles que no importa cuántas veces puedo celebrar la Santa Misa con grupos de peregrinos, cada vez sentía y cada vez me siento que es la gracia de Dios que puedo estar allí, en el Calvario, en el lugar de la crucificación. Y antes, en la sala de la Última Cena, y antes en Nazaret, en Belén. En los lugares de la encarnación de Cristo. Y cada vez que estoy diciendo la misma misa que dicen todos los otros curas, pero cuando llego al credo y cuando digo esta palabra me llenan sentimientos que no puedo describir. Esta es la razón por la que las peregrinaciones hacia la Santa Tierra tienen aportaciones muy especiales, porque los monumentos de la Santa Tierra están allí, se pueden visitar. Mucha gente visita estos lugares, no por esta misma motivación, pero eso seguía así durante siglos y nosotros podemos seguir en las huellas de estos peregrinos. Y estos lugares permanecieron allí durante siglos. Y en esta fase de la historia, naturalmente, nos enfrentamos con muchas dificultades. En algunas épocas era imposible viajar o era poco recomendable debido a la situación. Teníamos que hacer peregrinaciones de deseos, digamos, porque sabemos de la existencia de la Eucaristía, de la comunión espiritual. Así podemos hacer peregrinaciones espirituales. Hay una pequeña ironía en este hecho. Después de destacar la realidad de la tangibilidad de la Santa Tierra, sin embargo, ahora lo recomendable es hacer una peregrinación virtual. Sin embargo, desafortunadamente, a veces podemos hacer peregrinaciones virtuales y no físicas en la realidad, y hay que reconocer esto y hay que valorar incluso esto, porque muchos lugares en Europa, por ejemplo en Italia y otros países,
que en muchos lugares fueron constituidos según el sepulcro santo de Jerusalén. Y pensaban que estas cosas no iban a permanecer durante mucho tiempo. Y antes de que se creara el transporte público y mucha gente no podía viajar físicamente a la Santa Tierra por ciertas condiciones, estas personas visitaban a estas iglesias construidas de esta manera que acabo de decir, y así pudieron cumplir su deseo de estar en las huellas de Cristo. En América del Norte, en Washington, hay un monasterio que se llama Monasterio Tierra Santa, y los franciscanos de Washington, su congregación, se representa la mayoría de los santuarios sagrados que son de mucha importancia para los católicos. Para que los peregrinos de América del Norte puedan visitar ese lugar de esta manera más fácil. Porque organizar una peregrinación para la Tierra Santa no simplemente es muy caro, pero a veces es bastante peligroso. Y los lugares sagrados y los íconos y las representaciones de 3 dimensiones se pueden encontrar en santuarios, así como lo que mencioné, este monasterio en Washington, y se puede vivir la misma experiencia espiritual. Y si volvemos al Congreso Eucarístico de 1893, qué obvio y qué natural era este escenario que se celebrara en Jerusalén, el mismo lugar donde el sacrificio in situ fue ofrecido, donde se realizara la consagración misma y donde se celebrara la representación del sacrificio. Y fue antes de la Primera Guerra Mundial. Y la última vez que se celebrara el Congreso Eucarístico en Jerusalén fue en un momento muy complicado y fue un acontecimiento muy complicado y hubo mucha controversia alrededor de este tema, que se organizara justamente ahí, porque la situación internacional fue muy delicada en aquel entonces. Y este evento conducía a controversias inevitables. Y el padre Balutelli escribió un documento, y por eso se conoce estos acontecimientos que ocurrieron alrededor de esta conferencia. Todo está documentado detalladamente. En varias obras se documenta, donde se puede encontrar descripciones históricas excelentes que aparecieron en diferentes ediciones de la Universidad Católica de Luan por escritores católicos. Lleva el título siguiente: el Congreso Eucarístico Internacional de Jerusalén. Simplemente es el título. Fue editado en Francia y declara directamente, y aparece en la parte frontal del libro también,
que se inspira de la política occidental del Papa León XIII, que no es una descripción histórica, pero tiene este aspecto y descripciones históricas, pero más bien tiene carácter diplomático. Pero como el Congreso tiene este carácter más bien teológico y eclesiástico, había esta necesidad de documentar los efectos de este hecho histórico a la Iglesia y detalla bien los hechos teológicos de este evento. Esta edición casi tiene 800 páginas y durante muchas páginas hay bibliografía y citaciones que describen el entorno y las condiciones históricas de aquel entonces. Puede ser un punto de partida y muy interesante. Es imposible de hacer una conclusión breve de un tomo así, pero déjenme compartir unos pocos pensamientos. El padre Valutelli, que escribe sobre esta misión imposible de organizar un evento en Jerusalén tan complicado. Pero sí, bien, los entornos y las condiciones son tan delicadas, pero cuando no son delicadas las condiciones, si comparamos nuestra situación con el fin del siglo XIX, podemos constatar que tal vez estas incertidumbres no se pueden aclarar nunca en nuestra vida humana. Y aquel entonces, a finales del siglo XIX, el Imperio Osmano vivía sus últimos días y la distribución de los poderes era un problema importante de aquel entonces que lo podemos considerar otra guerra contra la cristianidad. Quería representar con tanta delicadez todas las congregaciones de la Tierra Santa, que podemos decir que la diplomacia de Europa hacía mucho esfuerzo. ¿Y qué podía significar este congreso en aquel entonces en Jerusalén? Tenía muchos efectos sobre Italia también, porque aquel entonces Italia no tenía muy buena relación con la Iglesia, porque acabábamos de pasar la época en que separábamos Italia del Estado papal. A partir de los años 1870, la relación se convirtió entre Italia y el Vaticano en una relación bastante fría. Y la política mundial, Austria, hubo muchos movimientos revueltos por toda Europa. El Estado ruso también quería obtener más influencia política por Europa occidental. Hubo telegramos, amenazas. Todo esto rodeaba la preparación de la conferencia eucarística. Y es una cuestión muy interesante basado de estos documentos históricos. O sea, la situación tampoco fue mucho mejor y la diplomacia humana dice, todo lo humano decía que este Congreso no se habría tenido que organizar porque no debería haber sido organizado. Pero la Iglesia quería contar con la promesa de Dios
y la promesa de Dios fue cumplido en este momento histórico. Y no solamente con la ayuda de la diplomacia, sus capacidades diplomáticas del Papa León XIII, sino con la ayuda de esta valentía de la Iglesia que tomó esta iniciativa y tenía muchos frutos a realizarlo a pesar de todos los inconvenientes. Y este evento tenía de verdad muchos éxitos, muchos frutos y fue todo un triunfo para Papa León XIII y para su política occidental, porque pudo revelar las puertas de la Iglesia oriental que se abren hacia los conocimientos, las nociones de la Iglesia occidental. Se abrían puertas, se conocían más las iglesias, se conocía más la teología eucarística de ambas partes y se instalaba más la adoración, que no era muy conocida aquel entonces, las formas de adoración del misticismo oriental que estaban desconocidos hasta este punto en nuestro mundo occidental. Por ejemplo, la adoración de los sirios, de los coptos, celebraban misas de los católicos sirios y podíamos conocer más la teología oriental, aunque esto no parezca tan importante hoy en día, pero tenía una importancia enorme aquel entonces. Y por un tiempo se prestaba mucha atención a este fenómeno, porque en nuestro mundo occidental no había conocimiento suficiente en cuanto a la unidad de la teología con nuestros hermanos del Oriente. Se podía conocer las diferentes formas y ritos del Oriente, la espiritualidad del Oriente. Y si solamente consideramos la lucha que duraba durante siglos, en cuanto a la materia que se puede consagrar, por ejemplo, que era una cuestión muy importante, porque es mucho más estricto en el Oriente, por ejemplo, en nuestro mundo, que solamente se puede utilizar cierto tipo de hostia. Y innumerables diferencias entre los ritos del Occidente y del Oriente. Y en esta conferencia se podía conocer estas diferencias y acercarnos un poco más. Incluso los miembros del clero tampoco conocían que las liturgias del Oriente, lo mucho que tenemos en común, y antes de esta conferencia se les consideraba demasiado diferentes. Solamente por motivos exteriores, por condiciones exteriores. Y hubo un cambio espontáneo que es consecuencia del Congreso Eucarístico de Jerusalén. Y la unidad en la fe, conocer la teología oriental, tenía mucha influencia en los participantes y a través de ellos en todo el pueblo de Dios en la Iglesia del Occidente.
que lo ven desde un punto de vista histórico, no podemos arriesgar decirlo que se llevó consigo un mayor respeto, una mayor apertura iniciativa, porque todavía la unidad no es perfecta entre las diferentes iglesias del Oriente y de Occidente, pero nos hemos acercado a un poco más. Y es un efecto y un fruto del Congreso Eucarístico de Jerusalén. Y efectivamente, si pudiéramos imaginarnos una cosa así, tendría que decir que sería algo imposible para el cristianismo si que un siguiente congreso se pudiera organizar en Jerusalén. Y creo que el mero hecho de pronunciar este pensamiento, esta idea, ya en sí mismo levanta muchos pensamientos secundarios, muy bien justificados por los puntos de vista humanos. Sin embargo, eso ya ocurrió antes. Justo eso ocurrió en los tiempos antes del 1893. Sin embargo, ojalá la misma gracia, la misma providencia de Dios se revele y se active en una siguiente ocasión. Y quizás las capacidades, las habilidades en las personas del clero eclesiásticas, en los políticos, en personas de buena intención de todos los lados, quizás estas capacidades pudieran servir a esta ocasión de la providencia de Dios, una ocasión siguiente en Jerusalén. Tal vez esto podría ser la realización de una intención que ya sigue estando desde hace siglos para que la Iglesia pueda restablecer el santuario que estuvo una vez en la sala de la última cena, ya que la tradición cristiana continua. Según esta tradición, aquí se celebró nuestro Señor Cristo la última cena, que es el sacrificio de la Santa Eucaristía y la fundación de este sacrificio y de la Eucaristía. Un monje franciscano dice, y bueno, la gente siempre habla así, esta persona siempre hablaba así por su convicción religiosa, pero puedo decir también en el nombre de los franciscanos que el centro y el corazón de la misión recibida por el Papa en el siglo XIII ya se veían las señales de manera tangible, y en 1342 se escribió un documento
Cuando el rey y la reina de Nápoles compraron esta sala, la sala de la Última Cena, de los fue otorgada esta sala por los líderes de la ciudad y con la aprobación del Papa y así ellos se convirtieron en los custodias de esta sala santa. Incluso hasta el día de hoy, el primer título de los franciscanos aquí es que ellos son los custodios de la sala de la Última Cena. Sin embargo, a mediados del siglo XV, los líderes actuales de la ciudad, o bueno, mejor dicho, en el siglo XVI, los líderes actuales tuvieron que enfrentarse con el hecho de que Jerusalén fue invadido por los otomanos y por tanto los franciscanos fueron expulsados con violencia. En aquel entonces se fueron a otro monasterio que ahora se conoce como el monasterio del Santo Redentor en Jerusalén. En teoría eso iba a ser un centro temporal hasta regresar al monasterio original, al monte Sión. Esto siguió durante siglos, a veces se restableció el lugar de la misión y otras veces se invadió de nuevo. Así que todo esto no es nuestra propiedad, sino es la propiedad de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se está cuidando de esto y depende de la Iglesia Católica si podemos regresar en algún tiempo y si podemos retomar lo que hemos perdido. En el siglo XX conseguimos construir en el vecino del monasterio original una capilla pequeña que está justo al lado del cenáculo y se llama justo por esto Capilla San Francisco en la vecindad de la sala de la Última Cena. Incluso hasta el día de hoy no se retomó el monasterio, el santuario original, porque esto está en las manos de los gobiernos, de los estados, la posibilidad está en las manos de ellos que quitó este santuario de la iglesia y no lo devolvió. Fue renovado, pero creo que hasta ahora tengo que concluir esta historia esperando y rezando para que la iglesia pueda retomar este santuario que es tan superior, tan majestuoso, que es tan importante testigo de este acontecimiento de Cristo. Y esperamos que una vez más sea posible organizar un congreso eucarístico en Jerusalén.
y no solamente en la Basílica del Santo Sepulcro, sino también en el santuario de la Última Cena y naturalmente en la Basílica de la Santa Resurrección. Muchas gracias por la paciencia, por escuchar lo que les decía, y estoy con ustedes en la oración durante toda esta celebración del Congreso Eucarístico en Hungría. Que Dios les bendiga.